Hola, estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión, a un nuevo video, en el cual pues seguiremos hablando acerca de algunas teorías relacionadas siempre con derecho constitucional. En ese sentido, hemos hablado de algunas cuestiones relacionadas con el Estado, hemos hablado de la Constitución y en esta sesión vamos a comenzar a hablar acerca de los poderes del Estado, como parte de la organización que tiene un Estado y que esa organización se encuentra plasmada en una Constitución. Muy bien. Esta sesión va a estar dividida, o este tema va a estar dividido en dos videos. El primero hablaremos propiamente de la separación de poderes y en segundo momento vamos a hablar de algunos otros aspectos siempre relacionados con esa separación de poderes. Muy bien. En ese sentido, pues hagamos una pregunta. ¿Se debe separar el poder? ¿Es necesario separar el poder? ¿Es adecuado separar el poder? Eso lo vamos a descubrir. Bien, procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia que pueda haber con el audio respectivamente. Muy bien. eh, ¿Qué es la separación de poderes? En ese sentido, pues, se nos dice que la teoría de la separación de poderes del Estado es un principio político que establece que los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? El poder debe estar dividido en tres ramas independientes. Estas son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero, ¿cómo nace esta idea? ¿De dónde parte esta idea? De dónde viene? ¿Por qué hay que separar el poder, verdad? Son preguntas que nos podríamos hacer. Para ello nos debemos abocar a 1748 con Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, ¿verdad? Montesquieu eh, o la idea, mejor dicho, de la separación de poderes fue propuesta originalmente por este francés, ¿verdad? Charles Louis de Secondat, mejor conocido como el Barón de Montesquieu, y lo plasma en su obra titulada El espíritu de las leyes de 1748. Montesquieu entonces desarrolla en su obra em, las condiciones políticas de la libertad. Si se acuerdan, los franceses venían de una revolución francesa y con un espíritu de libertad. Y todos los instrumentos jurídicos que realizaron lo hacían mediante o plasmando en sí o tenía como trasfondo la libertad del ser humano. Las condiciones políticas de la libertad, entonces, la cual descansa en la división del poder. Estos serían legislativo, ejecutivo, judicial, ¿verdad? Adscritos a órganos separados entre sí. Se venía de una monarquía, ¿verdad? Se venía de una monarquía y lo que se pretendía era separar el poder, fraccionar el poder para que el poder se controle a sí mismo y no estuviera una sola persona o un solo ente controlándolo todo. En el espíritu de las leyes, Montesquieu argumentó que todo hombre que tiene poder tiende a abusar de él. Él continúa hasta que encuentre límites, o sea, va a hacer lo que se le dé lo que se le dé la gana hasta que de alguna manera se limite ese poder. Para hacer que la libertad sea duradera, es necesario que el poder se divida entre diferentes poderes que pueda tener el Estado. En ese sentido, Montesquieu creía que la división del poder evitaría la tiranía y la opresión del Estado y se protegería así la libertad individual. Fraccionamos el poder para que no recaiga ese poder absoluto en una sola persona, sino que esté repartido equitativamente para evitar opresiones y para garantizar la libertad del ser humano. Pero ¿cómo podría ser eso? Bueno, la separación de poderes es importante para evitar la concentración de poder en una sola persona. Evitar la tiranía, ¿verdad? ¿Se acuerdan las formas de gobierno? Tiranía, monarquía, etcétera. Bueno, la tiranía hay que evitarla en un solo poder o en una sola institución para garantizar la protección de los derechos y libertades individuales. Además, permite la fiscalización mutua, la rendición de cuentas entre las distintas ramas del poder del Estado o de los poderes del Estado. Por ejemplo, todas las instituciones gubernamentales van a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, dan un informe a la Asamblea Legislativa, pero la misma Asamblea Legislativa también emite un informe a la Corte de Cuentas de la República, ¿verdad? Entonces hay un control ahí. El presidente va a rendir cuentas ante la Asamblea
la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Legislativa, y todos son fiscalizados por el Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República. Hay una fiscalía, etcétera. Entonces hay un control de ese poder controlándose a sí mismo. Oh, bien, pero a todo esto, ¿para qué separar el poder? Alexis de Tocqueville afirmó que la división del poder, de los poderes no solo sirve para evitar que el poder caiga en manos de una sola persona, ¿verdad? O en una sola asamblea o en una sola institución, sino también para crear una competencia virtuosa entre los poderes que finalmente contribuyen al interés general del Estado. La idea es que funcionen adecuadamente ese poder fraccionado, ¿verdad? Que al repartir el poder en varias instituciones, pues funcione. Cada institución se va a encargar de una sola cosa y no de hacer todo a la vez, ¿verdad? John Locke, por su parte, también sostuvo que los poderes legislativo, ejecutivo, judicial deben estar separados y también definidos de tal manera que cada uno tenga un límite claro y distintivo, es decir, que cada fracción del poder tenga sus propios roles, tenga su propio quehacer, para que ninguno quede o pueda inferir con el otro, ¿verdad? Que el ejecutivo no intervenga en el legislativo y que el legislativo no intervenga en el judicial, ¿verdad? Bien, asimismo, entonces, la separación orgánica de poderes es la mejor garantía para la esfera de las libertades de los particulares, en la medida que la rivalidad de los poderes promueva su equilibrio. A eso se le conoce como, ahí apúntenlo por favor en algún cuaderno o algo, control de pesos y contrapesos o balance de poderes. Balance de poderes. Se reparte el poder equitativamente en instituciones, en diversas instituciones para que tengan eh, funciones específicas cada una, pero que a la vez se controlen entre sí. Balance de poderes, equilibrio y el resguardo de sus competencias, de manera que el ejecutivo o judicial estén inhibidos de crear las leyes, ¿verdad? Porque eso se lo dejamos al legislativo. La libertad de las personas era carente cuando un solo órgano del Estado ejercía el poder legislativo, ejecutivo, judicial y todo, ¿verdad? Porque dicho órgano podría imponer y ejecutar las leyes tiránicas a manera que le conveniese a la persona o a la institución que estuviese controlando ese poder. En ese sentido, pues, entonces, dejamos hasta acá esta primera parte en la que hemos hablado un poco acerca del poder y de la necesidad que hay de fraccionar ese poder para garantizar las libertades y para que el poder se controle a sí mismo. A esto se le llama, dijimos, control de pesos y contrapesos, ¿verdad? Balance de poderes. Bueno, muy bien, lo dejamos hasta acá y nos vemos en la segunda parte de este video. Hasta la próxima.